Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video hablaremos de un caso poco conocido, uno de esos que parecen ocultos entre las sombras. La información disponible en línea es escasa y difícil de encontrar. Sin embargo, tras varios días de búsqueda minuciosa, fue posible recopilar datos suficientes a partir de fuentes legítimas para reconstruir esta historia. Alma Clotilde Grant Pérez nació en French Harbor, Roatán, Honduras. La fecha exacta de su nacimiento permanece desconocida, como si desde el inicio su vida hubiera estado envuelta en el olvido. Desde su niñez, Cleo fue marcada por el dolor y el abuso. Su padre la sometió a una violencia constante, mientras que su madre la abandonó junto a sus hermanos, dejándolos a su suerte. A la temprana edad de 9 años, sus propios padres la vendieron en 4 ocasiones distintas. Sin embargo, una y otra vez Cleo lograba escapar y regresar a casa, solo para encontrarse nuevamente atrapada en el mismo círculo de sufrimiento. Esta infancia marcada por la violencia y el abandono sembró en Cleo un profundo resentimiento hacia los hombres, un rencor silencioso que fue creciendo con los años hasta volverse letal. Ese odio contenido terminó manifestándose en su primer crimen, el asesinato de su pareja, el hombre que, según relatos, le había transmitido VIH. En su adultez, Cleo llegó a la comunidad del Porvenir en Francisco Morazán, cargando consigo un magnetismo difícil de ignorar. Su carisma, capaz de seducir tanto a hombres del lugar como a turistas desprevenidos, se convirtió en su arma más eficaz. Tras la fachada de un humilde negocio de comida, tendía la trampa perfecta para atraer a quienes jamás sospecharon de sus verdaderas intenciones. Con paciencia se negaba a su confianza, y cuando las víctimas bajaban la guardia, el ataque llegaba de forma súbita y brutal. El veneno y las armas blancas eran parte de su repertorio, métodos silenciosos y despiadados que dejaban poco margen para la huida. Tiempo después, Cleo se trasladó a Tegucigalpa, donde dio un nuevo rostro a su oscuridad. Allí abrió un consultorio de brujería y comenzó a llamarse a sí misma la Bruja Cleo. Bajo la promesa de amarres, hechicería y limpias espirituales, continuó alimentando su macabro legado, atrapando a los habitantes del pueblo entre la fe, el miedo y la muerte. La creciente notoriedad de Cleo atrajo a numerosas personas que acudían a su consultorio en busca de ayuda, aun cuando las condiciones del lugar resultaban profundamente inquietantes. El temor no era suficiente para disuadir a quienes, movidos por la desesperación o la fe, cruzaban su puerta. La investigación sobre los crímenes de Cleo comenzó tras la misteriosa desaparición de un hombre guatemalteco. Este hecho encendió las alarmas y llevó a las autoridades a infiltrarse en su entorno, donde comenzaron a circular susurros cada vez más perturbadores. Se decían que los actos de Cleo no eran simples asesinatos, sino parte de rituales ocultistas cuidadosamente ejecutados. Entre las víctimas confirmadas se encontraban José Cabrera, su primer asesinato conocido, cuyo caso sentó un sombrío precedente; Tiburcio López, el ciudadano guatemalteco, cuya desaparición había desatado la investigación; Manuel Rivera, visto por última vez tras acudir a Cleo en busca de un supuesto trabajo espiritual y quien nunca regresó. Los informes policiales y prensa de la época revelaron hallazgos aterradores en su vivienda, restos humanos enterrados que delataban la magnitud de sus crímenes. Clotilde descuartizaba a sus víctimas y luego cocinaba y preparaba tamales con la carne, que posteriormente ofrecía o vendía a los vecinos, quienes jamás imaginaron el macabro origen de los alimentos que consumían. Durante su interrogatorio, Clotilde confesó algunos de sus crímenes, justificándolos con palabras cargadas de rencor. Los hombres la habían traicionado o abusado de su confianza. Los psicólogos que analizaron el caso coincidieron que sufría trastornos mentales graves, acompañados de una obsesión enfermiza por el ocultismo, que parecía haber moldeado cada uno de sus actos, desde la seducción hasta el asesinato. En 1998, Cleo fue finalmente arrestada tras el hallazgo de los cuerpos de José Cabrera y Tiburcio López en su residencia. Este descubrimiento condujo a su condena de 70 años de prisión, marcando el fin de su reinado de terror fuera de las rejas. Sin embargo, su vida tras los muros de la cárcel no fue menos sombría. La oscuridad que la había definido parecía acompañarla incluso entre barrotes y pasillos fríos, dejando entrever que la historia de la bruja Cleo estaba lejos de cerrarse por completo. Cleo estuvo recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, donde cumplió más de 8.500 días tras las rejas. Incluso dentro de la prisión, muchas compañeras aseguraban que continuaba practicando brujería,
realizando rituales en su celda y prediciendo muertes entre las reclusas, manteniendo vivo el halo de terror que siempre la acompañó. Después de más de 2 décadas privada de libertad, Alma Clotilde Grant Pérez murió el 10 de noviembre de 2021 en el Hospital Escuela de Tegucigalpa a los 61 años de edad, víctima de complicaciones de salud. Murió sola, sin familiares que reclamaran su cuerpo durante días. Finalmente, fue su hermano que retiró el cadáver de la morgue capitalina, poniendo fin a una existencia marcada por la violencia, la obsesión y el miedo. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Estaré publicando videos cada semana. Hasta la próxima.